Volta sul retro, 10 passi a destra. La última cosa que vi antes de que el techo se derrumbara fue a un adolescente con jeans y zapatillas parado en medio del fuego sin quemarse, y la última cosa que escuché fue su voz diciéndome en italiano: Porta sul retro, 10 passi a destra, puerta trasera 10 pasos a la derecha, y cuando seguí esas instrucciones encontré una puerta que según los planos arquitectónicos de la iglesia no debería existir. Una puerta que no estaba en ningún documento oficial del edificio de 1600 años de antigüedad, pero que estaba ahí esa noche como si alguien la hubiera puesto específicamente para que yo pudiera escapar. Y tardé 4 años en descubrir que el adolescente que vi en medio de las llamas era Carlo Acutis, un chico que había muerto 4 años antes de esa noche, el 12 de octubre de 2006 cuando tenía solo 15 años, y que de alguna forma imposible había entrado a esa iglesia en llamas para salvar la vida de un bombero ateo que nunca había creído en santos, ni en milagros, ni en nada que no pudiera tocar con mis propias manos. Y lo que voy a contarles ahora es exactamente cómo pasé de ser un hombre que confiaba solo en mangueras y hachas y protocolos de emergencia a ser alguien que sabe con certeza absoluta que hay fuerzas más allá de este mundo, fuerzas que nos protegen cuando ya no nos queda ninguna esperanza, fuerzas que se manifiestan en las formas más inesperadas, a veces con la cara de un adolescente de 15 años, con jeans y una sonrisa tranquila en medio del infierno literal. Me llamo Davide Rossi. Tengo 48 años. Nací en Milán, Italia. Crecí en el barrio de Porta Romana en una familia típicamente italiana, donde Dios era una tradición heredada como las recetas de pasta de mi nona o los muebles antiguos del salón. Fui bautizado cuando tenía 3 semanas porque así se hacía. Hice la primera comunión con 7 años con un traje blanco que me quedaba grande y una sonrisa falsa en la foto que mi madre guardaba en un álbum que nadie miraba. Me confirmé con 14 años porque todos mis amigos lo hacían y porque después de la ceremonia había una fiesta con comida y regalos. Me casé por la iglesia con 25 años porque mi esposa Julia lo quería y porque en Italia, si no te casas en una iglesia, tu nonna llora durante semanas. Pero si te digo la verdad más desnuda que puedo decir, si te abro el pecho y te muestro lo que había dentro durante 44 años de mi vida, encontrarías un vacío espiritual tan profundo que daba vértigo mirarlo, porque Dios para mí no era real, era un concepto abstracto, una idea heredada que estaba ahí en el fondo de mi mente, como esas aplicaciones del teléfono que nunca usas, pero tampoco borras porque vinieron preinstaladas. Yo iba a misa en Navidad porque mi madre insistía, y porque era más fácil ir que explicar por qué no quería ir. Rezaba el Padre Nuestro en los funerales con la misma emoción con la que lees las instrucciones de un electrodoméstico. Movía los labios, pero mi corazón estaba en otro planeta, siempre pensando en el trabajo, en los turnos del parque de bomberos, en el próximo entrenamiento, en todo menos en el Dios al que supuestamente estaba rezando. Soy bombero. Llevo 20 años en el Corpo dei Vigili del Fuoco di Milano. Empecé con 24 años después de 2 años de entrenamiento intensivo que me enseñó todo sobre fuego, humo, estructuras colapsando, rescates en altura, primeros auxilios avanzados, uso de equipos especializados que pesan 30 kilos y que tienes que mover como si fueran extensiones de tu propio cuerpo. Aprendí que el fuego no es el enemigo romántico que ves en las películas, no es hermoso, ni noble, ni mágico. Es química pura, es oxidación rápida, es combustible más oxígeno más calor, creando una reacción exotérmica que consume todo lo que toca y que no tiene conciencia ni piedad ni preferencias. El fuego no es malo, simplemente es como la gravedad o el tiempo. Y mi trabajo durante 20 años fue entender esa química, respetar esa física,
usar agua y espuma y técnicas probadas para controlar lo incontrolable, salvé vidas, docenas de vidas, saqué niños de apartamentos llenos de humo, saqué ancianos de casas en llamas, saqué trabajadores de fábricas colapsando, y cada vez que salvaba a alguien, no pensaba que Dios me había ayudado, pensaba que mi entrenamiento me había ayudado, que mis compañeros me habían ayudado, que los protocolos establecidos por décadas de experiencia me habían ayudado, porque para mí todo era técnica, todo era ciencia, todo era repetición y músculo y conocimiento acumulado. No había espacio para milagros en mi cabeza porque los milagros no existen. Solo existe la preparación encontrándose con la oportunidad. Mi vida antes de esa noche era perfectamente ordinaria. Vivía en un apartamento de 3 habitaciones en Lambrate, con Julia, mi esposa de 19 años de matrimonio. Teníamos 2 hijas, Sofía de 16 y Chiara de 13, ambas estudiantes normales con sus dramas adolescentes normales y sus obsesiones con el móvil y sus peleas por el baño por las mañanas. Julia trabajaba como enfermera en el Ospedale Maggiore Policlinico. Ella sí era creyente de verdad, no como yo, que solo fingía. Ella iba a misa todos los domingos, incluso cuando yo inventaba excusas para quedarme en casa. Ella rezaba el rosario mientras veía la televisión por las noches, sus dedos moviendo las cuentas automáticamente mientras sus ojos seguían alguna telenovela o programa de cocina. Ella intentaba llevar a las niñas a misa, pero las adolescentes son alérgicas a despertarse temprano los domingos, así que era una batalla constante, y yo nunca la ayudaba en esa batalla. De hecho, secretamente estaba del lado de las niñas. Pensaba que obligarlas a ir a la iglesia solo las haría odiar la religión más de lo que ya la odiaban con ese odio pasivo que tienen. Los jóvenes por todo lo que huele a tradición. Mi relación con Julia era buena, pero no era profunda. Éramos compañeros más que amantes. Compañeros que compartían facturas y responsabilidades, y una cama, pero que hacía años habían dejado de compartir sueños o miedos o esperanzas reales. Hablábamos sobre cosas prácticas, quién recoge a las niñas de la escuela, qué hay para cenar, cuándo viene el técnico a arreglar la lavadora, pero nunca hablábamos sobre cosas importantes, sobre qué sentíamos, sobre qué nos asustaba, sobre qué significaba todo esto, esta vida que estábamos viviendo sin realmente vivirla. Trabajaba en turnos de 24 horas, un día entero en el parque de bomberos seguido de 2 días libres. Durante esas 24 horas dormíamos en literas en un cuartel que olía a humo y café y detergente industrial. Comíamos juntos en una mesa larga donde los bomberos más viejos contaban las mismas historias una y otra vez sobre incendios legendarios y rescates imposibles. Entrenábamos constantemente porque en este trabajo si no entrenas, mueres. Literalmente mueres. Practicábamos entrar a edificios simulados llenos de humo con visibilidad cero. Practicábamos cargar personas de 80 kilos por escaleras mientras llevábamos 30 kilos de equipo. Practicábamos romper puertas y ventanas y paredes con hachas y herramientas hidráulicas. Practicábamos coordinar ataques con mangueras desde múltiples ángulos. Practicábamos rescates en altura usando cuerdas y arneses. Practicábamos todo 1000 veces hasta que se volvía músculo memoria, hasta que podías hacerlo dormido, hasta que tu cuerpo sabía qué hacer incluso cuando tu mente estaba paralizada por el miedo, o el shock, o el agotamiento extremo, porque en un incendio real no hay tiempo para pensar, solo hay tiempo para reaccionar. Y si tus reacciones no están perfectamente entrenadas, entonces tú o alguien más va a morir. Vi muchos muertos en mis 20 años, no tantos como los bomberos de ciudades más grandes o más peligrosas, pero suficientes para llenar mis pesadillas durante años. Vi cuerpos quemados hasta ser irreconocibles, carbonizados, reducidos a formas negras y retorcidas que ya no parecían humanas.
Vi niños muertos por inhalación de humo, sus caritas perfectas sin una quemadura, pero sus pulmones destruidos por los gases tóxicos. Vi ancianos que no pudieron moverse lo suficientemente rápido. Vi familias enteras abrazadas en esquinas donde el fuego no pudo alcanzarlos, pero el humo sí. Cada muerte me endurecía un poco más. Cada cuerpo que sacaba me convencía un poco más de que no había Dios. Porque si Dios existiera, si Dios fuera todopoderoso y amoroso, como decían los curas, entonces, ¿por qué permitía que niños de 5 años murieran asfixiados en sus propias camas? ¿Por qué permitía que abuelas que habían ido a misa cada domingo de sus 80 años de vida murieran quemadas vivas? No tenía sentido, nada de eso tenía sentido. Y cada vez que Julia me decía que había que confiar en el plan de Dios, yo quería gritarle que no había ningún plan, que todo era caos, que todo era química y física y mala suerte, que rezar no servía de nada, porque si sirviera, entonces las personas que rezaban no morirían en incendios, pero morían todo el tiempo, morían rezando, morían con rosarios en las manos, morían con crucifijos colgando de sus cuellos, morían igual que los que no rezaban, porque el fuego no discrimina, el fuego no escucha oraciones, el fuego solo consume. Mis compañeros de turno eran como hermanos. Pasas 24 horas seguidas con las mismas 5 o 6 personas cada 3 días durante años, y eventualmente sabes todo sobre ellos, sus matrimonios, sus divorcios, sus hijos, sus deudas, sus sueños, sus traumas. Mi mejor amigo era Luca Ferretti, 42 años, bombero desde los 22, casado con una mujer que odiaba su trabajo, porque cada vez que salía de casa ella no sabía si volvería. Tenían 3 hijos varones que querían ser bomberos como papá. Luca era el tipo de persona que hacía bromas incluso en las situaciones más tensas, que cantaba ópera horrible mientras conducíamos al siguiente incendio, que te hacía reír cuando acabábamos de ver algo traumático. Era su forma de sobrevivir. El humor como escudo contra el horror. También estaba Giovanni Marini, el más joven del equipo, 26 años, recién graduado de la academia, todavía con ese entusiasmo ingenuo que todos teníamos al principio antes de que el trabajo te desgastara. Estaba Marco Bianchi, 45 años, el veterano, el que había visto de todo, el que nunca se asustaba, el que siempre sabía qué hacer. Estaba Antonio Costa, 38 años, padre de gemelas, el tipo más fuerte del equipo. Podía cargar 2 personas a la vez si era necesario. Y estaba nuestro capitán, Stefano Moretti, 52 años, 30 años en el servicio, el hombre más respetado del parque, el que tomaba las decisiones difíciles, el que decidía quién entraba y quién se quedaba, el que tenía que llamar a las familias cuando alguien no salía. Escribe en los comentarios desde dónde me estás escuchando ahora mismo. Necesito saber que no estoy contando esto al vacío, que hay alguien del otro lado que tal vez necesitaba escuchar lo que viene ahora, porque lo que pasó el 15 de agosto de 2010 no fue casualidad. Nada es casualidad cuando el cielo decide que es tu momento de despertar. El 15 de agosto es Ferragosto en Italia, es la fiesta de la Asunción de María, es el día en que, según la tradición católica, la Virgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Es feriado nacional, es el pico del verano, es cuando todo el mundo que puede se va de vacaciones a la playa o a las montañas, dejando Milán medio vacía. Pero los bomberos no tenemos vacaciones. Alguien tiene que estar de turno siempre porque los incendios no respetan feriados. Así que ese 15 de agosto de 2010 yo estaba de turno. Era mi 6º Ferragosto consecutivo trabajando. Había perdido la cuenta de cuántas Navidades y Pascuas y cumpleaños había trabajado. Viene con el territorio. Tu familia se acostumbra,
O al menos finge que se acostumbra. Julia. Ese día había llevado a las niñas a visitar a su madre en Bérgamo. Me había preguntado si podía pedir el día libre para ir con ellas, pero yo había dicho que no, no porque no pudiera, sino porque honestamente prefería estar en el parque de bomberos que en la casa de mi suegra, escuchando historias sobre santos y milagros y apariciones de la Virgen que ella juraba haber visto en Medjugorje. Así que había elegido el trabajo. Como siempre elegía el trabajo cuando la alternativa era cualquier cosa remotamente religiosa. El turno empezó tranquilo. Llegué al parque a las 7 de la mañana. El equipo anterior se veía exhausto. Habían tenido 3 llamadas durante la noche, 2 incendios de basura y un coche en llamas. Nada grave, pero suficiente para no dormir. Nos contaron los detalles mientras nos pasaban las llaves de los camiones y las radios. Luego, se fueron a sus casas a dormir y nosotros asumimos el control. Desayunamos juntos. Café fuerte y cornetti, que Giovanni había traído de la panadería de su nona. Revisamos los equipos, cómo hacíamos cada turno. Probamos las mangueras, verificamos los tanques de oxígeno. Cada tanque te da 45 minutos de aire respirable. Es tu vida cuando estás en un edificio lleno de humo. Tienes que confiar en ese tanque con tu vida literalmente. Así que siempre verificábamos que estuvieran llenos, que las válvulas funcionaran, que las máscaras sellaran correctamente, revisamos las hachas, las palancas, las herramientas de ventilación, las escaleras, las cuerdas, todo, porque un equipo que falla te mata, una manguera que revienta en el momento equivocado te mata, una escalera que se rompe te mata. Este trabajo es una cadena de verificaciones constantes entre tú y la muerte. Hicimos entrenamiento por la mañana, corrimos 5 kilómetros con todo el equipo puesto para mantener la resistencia. Practicamos rescates simulados. Luca y yo subimos por la torre de entrenamiento que tiene 6 pisos y escaleras de metal que vibran cuando corres. Subimos y bajamos 3 veces cargando maniquíes de 70 kilos que representan personas inconscientes. Para cuando terminamos estábamos empapados en sudor, incluso sin fuego real. Almorzamos a la 1. Pasta con salsa de tomate que Marco había hecho. Él era el cocinero del equipo. Decía que cocinar lo relajaba, que le recordaba a su nona que le había enseñado cuando era niño. Comimos y bromeamos, y Giovanni contó sobre su nueva novia que era modelo, o actriz, o algo así. Luca se burló de él diciendo que una chica así nunca duraría con un bombero que olía a humo permanente. Todos reímos. Era una tarde normal, ordinaria, una de esas tardes donde piensas que tal vez tendrás un turno tranquilo, tal vez no habrá llamadas, tal vez podrás dormir toda la noche. A las 3 de la tarde sonó la alarma, no la alarma de emergencia, sino la alarma de entrenamiento. Teníamos programado un ejercicio de repaso en una iglesia histórica del centro, la Chiesa di San Lorenzo Maggiore a Jecolone. Es una de las iglesias más antiguas de Milán, data del siglo IV, casi 1600 años de historia, enormes columnas romanas en el frente que sobrevivieron desde el Imperio, interior gótico agregado en la Edad Media, frescos del Renacimiento. Es un monumento nacional y como todos los edificios históricos importantes tenemos que hacer ejercicios periódicos ahí. Tenemos que conocer cada puerta, cada escalera, cada pasillo, porque si alguna vez hay un incendio real, necesitamos saber exactamente dónde estamos en la oscuridad y el humo. Así que fuimos. Tomamos uno de los camiones, los 6 del equipo, Luca conduciendo, yo en el asiento del pasajero, los demás atrás. Cruzamos Milán en un día de verano perfecto. Calles medio vacías porque todos estaban de vacaciones. Sol brillante, cielo azul, sin una nube. 32 grados Celsius. El tipo de día en que lo último que esperas es un infierno. Llegamos a San Lorenzo a las 3:30.
Estacionamos el camión en la plaza frente a las columnas romanas. Habían turistas tomando fotos, parejas sentadas en las escalas comiendo helado, algunos músicos callejeros tocando guitarra, vida normal, vida tranquila. Entramos a la iglesia y nos encontramos con el párroco, padre Giuseppe Colombo, 68 años. Había sido el párroco de San Lorenzo durante 30 años. Conocía cada piedra de ese edificio. Era un hombre pequeño con lentes gruesos y una sonrisa perpetua. Nos saludó como viejos amigos porque habíamos hecho este ejercicio cada año durante la última década. Bienvenidos, bienvenidos, dijo con ese acento milanés cerrado. Espero que no tengan que venir aquí nunca de verdad, pero más vale prevenir. Nos mostró los planos arquitectónicos que guardaba en su oficina, planos actualizados en 1980. Mostraban el layout completo de la iglesia, planta baja con la nave principal y los pasillos laterales, segundo piso con la galería del coro y el órgano, sótano con la cripta y las catacumbas antiguas, salidas de emergencia marcadas en rojo, escaleras marcadas en azul. Estudiamos los planos durante 20 minutos, memorizamos las rutas, luego hicimos el recorrido físico. La iglesia por dentro era impresionante incluso para alguien como yo, que no creía en nada de eso. Techos altísimos sostenidos por columnas de mármol, vitrales que pintaban el suelo con colores cuando el sol los atravesaba, frescos en las paredes mostrando escenas bíblicas que no reconocía porque nunca presté atención en catecismo. El olor era distintivo, incienso mezclado con humedad antigua y velas de cera, el tipo de olor que probablemente llevaba ahí siglos. Había turistas caminando por los pasillos tomando fotos con sus teléfonos, algunos arrodillados rezando en los bancos. Padre Giuseppe nos llevó por cada área, nos mostró las salidas laterales, las escaleras que subían a la galería del coro, las puertas que bajaban al sótano. Nos explicó que muchas de las estructuras de madera eran originales del siglo XIII, 800 años de madera seca como yesca. Si esto se incendia, dijo seriamente, va a arder como una caja de cerillas. Tenía razón. Yo podía ver mentalmente cómo el fuego se propagaría. Empezaría en los bancos de madera, subiría por las columnas de madera que sostenían la galería, alcanzaría las vigas del techo. En 20 minutos, toda la estructura estaría comprometida. En 40 minutos, el techo colapsaría. Era un escenario de pesadilla. Subimos a la galería del segundo piso usando una escalera de piedra estrecha que tenía escalones desgastados por siglos de pies subiendo y bajando. La galería era un balcón en forma de U que rodeaba 3 lados de la nave principal. Desde ahí podías ver toda la iglesia desde arriba. Había un órgano enorme en el centro. El organista practicaba algo, notas graves que hacían vibrar el pecho. Había filas de bancos antiguos para el coro. Había ventanas altas con cristales emplomados. Padre Giuseppe nos mostró las 2 salidas desde la galería, la escalera por la que habíamos subido y otra escalera en el lado opuesto. Solo estas 2, dijo. Si bloquean una, todavía tienen la otra. Yo miré alrededor memorizando todo, la distancia desde el órgano hasta cada escalera, la ubicación de las ventanas por si necesitábamos ventilación, la estructura del piso. ¿Era madera antigua sobre vigas de madera? Si el fuego empezaba abajo, este piso se convertiría en trampa mortal. Tome fotos mentales, tome notas en mi libreta, todos lo hicimos. Después de 45 minutos de recorrido completo, regresamos al camión. Agradecimos a Padre Giuseppe, condujimos de vuelta al parque. Eran las 5 de la tarde. Escribí mi reporte del ejercicio, archivé las notas, actualicé los planos en nuestro sistema. Luego me olvidé completamente de San Lorenzo y seguí con mi día. Cenamos a las 7, pollo asado que Marco había preparado, ensalada, pan, vino, porque en Italia incluso los bomberos beben vino con la cena,
Solo una copa, porque técnicamente estábamos de servicio, pero una copa no te incapacita. Y la tradición es la tradición. Hablamos de fútbol, del Inter que había ganado algo importante. Yo no seguía el fútbol, pero fingía que sí, porque todos en Italia siguen el fútbol. Y si no lo haces, la gente piensa que hay algo mal contigo. A las 8 vimos televisión. Algún programa de variedades con chicas bailando y comediantes contando chistes. A las 9 algunos se fueron a dormir porque habían tenido el turno anterior y estaban agotados. Yo me quedé despierto leyendo una revista. Luca estaba limpiando equipos obsesivamente porque era su forma de matar tiempo. Giovanni estaba en su teléfono, probablemente mensajeando a la modelo novia. El resto del parque estaba en silencio. Ese silencio particular de un edificio grande con pocas personas, el tipo de silencio donde cada sonido pequeño se amplifica, el refrigerador zumbando, el reloj en la pared marcando cada segundo, alguien roncando en las literas. A las 11:43 de la noche sonó la alarma de verdad, el sonido que congela tu sangre incluso después de 20 años. Un pitido electrónico agudo que llena todo el edificio, seguido por la voz del despachador por el altavoz. Incendio estructural. Chiesa di San Lorenzo Maggiore a Colone. Via Corso di Porta Ticinese. Múltiples llamadas. Humo visible. Posibles personas atrapadas. Mi corazón aceleró inmediatamente, no por miedo, sino por adrenalina pura, el cuerpo entrando en modo de acción antes de que la mente procese completamente. Salté de la silla, corrí hacia el área de equipos. Todos corrieron. Incluso los que estaban dormidos se despertaron y corrieron en segundos. Este es el entrenamiento. No piensas, solo reaccionas. Me puse el traje ignífugo en 40 segundos. Pantalones gruesos con tirantes, chaqueta pesada con tiras reflectantes, botas de acero, guantes de cuero, casco con visor. Todo pesa unos 30 kilos, pero después de años te acostumbras. Agarré mi tanque de oxígeno, verifiqué que estuviera lleno, me lo colgué en la espalda, agarré mi máscara, pero todavía no me la puse, agarré mi hacha y mi linterna. Subí al camión. Luca ya estaba en el asiento del conductor. Capitán Stefano adelante coordinando. Yo, Marco, Giovanni y Antonio. Atrás, las puertas del parque se abrieron automáticamente. Luca aceleró. Las sirenas empezaron a aullar. Ese sonido que hace que todos los coches se hagan a un lado. Cruzamos Milán a 120 kilómetros por hora por calles vacías. Cada semáforo en rojo cambiaba a verde automáticamente cuando nuestras sirenas se acercaban. Sistema conectado, tecnología salvando segundos que salvan vidas. Si sigues aquí, si algo dentro de ti te dice que no pares de escuchar, escribe "sigo aquí" en los comentarios. Porque lo que vi cuando llegamos a San Lorenzo fue el comienzo de mi muerte y mi renacimiento al mismo tiempo. Llegamos en 8 minutos, que es increíblemente rápido para cruzar medio Milán, pero cuando llegamos ya era tarde. Ya era demasiado tarde. La iglesia estaba ardiendo. No solo ardiendo, sino ardiendo. Llamas naranjas y amarillas saliendo por las ventanas del segundo piso. Humo negro espeso subiendo al cielo nocturno en una columna que parecía sólida. Podías ver el resplandor del fuego desde 3 calles de distancia. Había gente en la plaza, 50 o 60 personas, turistas, vecinos, todos mirando horrorizados, algunos grabando con sus teléfonos, algunos llorando, algunos rezando. Padre Giuseppe estaba ahí en pijama y una bata. Debía vivir cerca. Estaba llorando mirando su iglesia morir. Gracias a Dios no hay nadie dentro, dijo cuando nos acercamos. Cerré a las 9, revisé todo, no hay nadie. Pero entonces una mujer gritó: «¡Sí hay alguien! Vi a alguien en la ventana del segundo piso», señaló hacia la galería. Todos miramos, yo miré. Había humo tan denso que era imposible ver nada, pero la mujer insistía: «¡Lo vi! ¡Un hombre o un chico! ¡Estaba ahí!».
Capitán Stefano tomó la decisión en 3 segundos. Equipo de entrada, Davide y Luca, entran a verificar, buscan en la galería, máximo 10 minutos dentro. Si no encuentran nada, salen inmediatamente. El resto monta las mangueras. Necesito 2 líneas de agua en esa fachada ya. Luca y yo nos pusimos las máscaras. El mundo se volvió más silencioso inmediatamente. Solo podías escuchar tu propia respiración amplificada. Ese sonido de Darth Vader que todos conocen. Activé mi tanque. Aire fresco llenó mis pulmones. Verifiqué el medidor. 45 minutos de aire, más que suficiente. Luca verificó el suyo. Todo bien. Nos atamos juntos con una cuerda de seguridad de 10 metros. ¿Nunca entra solo? Nunca. La cuerda significa que si uno cae o se pierde, el otro puede sacarlo. Agarramos una manguera aunque todavía no tenía presión de agua. Los chicos estaban conectándola al camión. Encendí mi linterna, una luz LED de 3000 lúmenes que puede atravesar el humo. Luca encendió la suya. Capitán Stefano puso su mano en mi hombro. 10 minutos, Davide, ni un segundo más. Asentí. Luca asintió. Caminamos hacia las puertas principales de San Lorenzo. Las puertas estaban abiertas. Habían sido forzadas por el humo. El humo salía como agua negra fluyendo. Padre Giuseppe gritó algo sobre salvar las reliquias, pero no podíamos escucharlo bien a través de las máscaras. Entramos. El calor te golpea primero. Incluso, a través del traje ignífugo, podías sentir el calor, el aire. Dentro, debe haber estado a 400 o 500 grados Celsius. El humo era tan denso que la linterna apenas penetraba 2 metros. Era como estar bajo el agua en la noche. Podías ver formas, pero no detalles. El sonido era aterrador. El fuego crepitando arriba como una bestia viva. Madera crujiendo, cristal explotando. El sonido de la estructura muriendo. Avanzamos por la nave central. Los bancos ya estaban ardiendo. Las llamas subían por las cortinas. Los frescos en las paredes se estaban ennegreciendo. El humo venía de arriba, del segundo piso. Eso significaba que el fuego estaba concentrado en la galería. Encontramos la escalera de piedra que habíamos usado esa misma tarde. 5 horas antes había subido esas escaleras en un ejercicio de entrenamiento. Ahora estaba subiendo en un infierno real. Cada escalón estaba resbaladizo por el agua de condensación del humo. Subimos despacio, mi mano en la pared, Luca detrás de mí, la cuerda tensa entre nosotros. Llegamos al segundo piso. La galería era el epicentro. El órgano estaba completamente envuelto en llamas. Las vigas del techo sobre nosotros estaban ardiendo. Podía ver literalmente el fuego corriendo por la madera como agua. Los bancos del coro eran antorchas. El calor era tan intenso que incluso a través del traje sentía que mi piel se cocinaba. El humo era prácticamente sólido. La visibilidad era 1 metro. Usaba la linterna pero solo veía negro. Grité a través de la máscara. ¿Hay alguien aquí? Mi voz sonaba amortiguada, distante. Grité otra vez. ¿Puede alguien oírme? Nada, solo el rugido del fuego. Empezamos a buscar sistemáticamente. Yo fui a la izquierda, Luca a la derecha. La cuerda se estiraba entre nosotros. Mi radio crepitó. La voz del capitán Stefano. 4 minutos, chicos. El techo va a colapsar. Tienen 4 minutos. Copiado, respondí. Pero seguí buscando. Pasé mi mano por los bancos quemados, buscando un cuerpo. Nada. Pasé la linterna por cada rincón. Nada. Llegué al final de mi lado de la galería. Había una ventana rota. Miré afuera. Podía ver a la multitud abajo. Podía ver los camiones de bomberos. Podía ver las mangueras empezando a rociar agua. Entonces escuché un sonido que me heló la sangre. El sonido de madera quebrándose. Madera grande quebrándose. Miré hacia arriba y vi una de las vigas principales del techo. Una viga de roble de 800 años de antigüedad y medio metro de grosor.
quebrándose justo en el centro, cayendo directo hacia donde yo estaba. Salté hacia atrás, la viga cayó con un estruendo que sacudió todo el edificio, cayó exactamente donde yo había estado parado 2 segundos antes, cayó bloqueando completamente el pasillo, cortando mi ruta de regreso a la escalera. La cuerda de seguridad que me conectaba con Luca se tensó violentamente. Escuché su voz en la radio. «Davide, ¿estás bien?» «Estoy bien», grité. «Pero la viga bloqueó el camino. No puedo llegar a ti». «Voy a tratar de mover la viga», dijo Luca. «No», grité. «Es demasiado grande. Ve a la otra escalera. Yo voy hacia allá. Nos encontramos abajo». «No te voy a dejar aquí», gritó Luca. «Ve», grité con toda la autoridad que tenía. «Es una orden. Sal de aquí. Yo voy a la otra escalera». Hubo un silencio de 3 segundos. Luego, «Te veo abajo, hermano. Corre». Y escuché sus pasos alejándose, y de repente estaba completamente solo en una galería en llamas con una viga de media tonelada bloqueando mi camino, y el techo sobre mi cabeza a punto de colapsar. Corrí hacia el otro lado de la galería, hacia donde debía estar la segunda escalera, la escalera que padre Giuseppe nos había mostrado esa tarde. Solo 2 salidas, había dicho, esta y aquella. Corrí sorteando los bancos en llamas. Corrí con el calor quemándome incluso a través del traje. Corrí con el humo tan denso que no podía ver a 1 metro de distancia. Corrí contando mis pasos mentalmente porque así, te enseñan, nunca confíes solo en la visión. Confía en tu memoria espacial. Conté 20 pasos. Debería estar ahí, pero no estaba. Seguí otros 10 pasos. Tampoco. La radio crepitó. «Davide, 2 minutos. Sal de ahí ya». «Buscando la escalera», respondí. «Debería estar aquí, pero no la encuentro». «Olvida la escalera», gritó el capitán. «Ve a una ventana. Te sacamos con escalera externa». Miré hacia las ventanas. Estaban a 5 metros de altura del piso de la galería, rodeadas de fuego. Podría alcanzarlas, pero ¿y si la escalera externa no llegaba a tiempo? ¿Y si el techo colapsaba mientras esperaba? Tomé la decisión. Iba a buscar la maldita escalera. Tenía que estar ahí. Los planos lo mostraban. Padre Giuseppe lo había confirmado. Tenía que estar ahí. Seguí corriendo. El humo se estaba volviendo más denso, más tóxico. Incluso con la máscara podía sentir que algo no estaba bien. Miré mi medidor de oxígeno. Todavía tenía 30 minutos de aire, pero el humo estaba tan caliente que estaba dañando el filtro. Empecé a toser dentro de la máscara. Seguí corriendo. Llegué a la pared final de la galería. Toqué la pared con mis manos. Era piedra sólida. No había escalera. No había nada. Había llegado al final y no había salida. Estaba atrapado. Escribe Carlo, si todavía estás conmigo, porque necesito saber que esto llegó a ti por una razón. Que no es coincidencia que estés escuchando mi voz en este momento exacto de tu vida, porque lo que pasó en los siguientes 30 segundos desafía toda lógica, toda ciencia, todo lo que creía sobre cómo funciona el universo. Me dejé caer al suelo, no porque me hubiera rendido, sino porque el humo es menos denso cerca del suelo. Es una técnica de supervivencia. El aire caliente sube, el aire más frío baja. Si vas a morir, al menos muere luchando por cada segundo de oxígeno. Me arrodillé en el piso de madera que estaba tan caliente que podía sentirlo a través de los guantes. Mi mente corría. ¿Dónde estaba la escalera? ¿Me había desorientado? ¿Había corrido en la dirección equivocada? Imposible. Había contado los pasos, había seguido la pared. Debería estar aquí. Miré alrededor desesperado, la linterna barriendo el humo negro, buscando cualquier cosa, cualquier salida. Y entonces la vi, o más bien lo vi a él, una forma en el humo, una silueta humana, de pie a 3 metros de distancia. Mi primer pensamiento fue que era Luca,
que había regresado por mí. Grité, ¡Luca! Pero la figura no respondió. La figura se quedó quieta, y entonces el humo se aclaró por un segundo, solo un segundo, como si alguien hubiera abierto una ventana y el viento hubiera empujado el humo hacia un lado, y pude verlo claramente. No era Luca, era un adolescente, un chico de 15 o 16 años. Llevaba jeans azules normales, zapatillas deportivas que parecían Nike, una sudadera gris con la capucha hacia abajo, su cabello era castaño, un poco largo. Su cara era joven, sin barba, con esa suavidad que tienen los chicos antes de convertirse en hombres. Pero lo más imposible, lo más absolutamente imposible, era que estaba parado en medio del fuego, y no se estaba quemando. Las llamas lo rodeaban como agua alrededor de una roca, lamiendo a centímetros de su ropa pero sin tocarla. Y él estaba sonriendo con una tranquilidad que no tenía sentido en ese contexto, como si estuviera parado en un parque en un día soleado y no en una iglesia colapsando. Pensé que estaba alucinando. Tiene que ser una alucinación, falta de oxígeno, el cerebro creando imágenes falsas, hipoxia. He leído sobre esto, he escuchado a otros bomberos hablar sobre ver cosas en incendios severos, el cerebro entrando en modo de supervivencia y fabricando visiones. Tiene que ser eso. Pero entonces el chico habló, su boca se movió y escuché su voz, no a través de la radio, sino directamente, como si estuviera dentro de mi cabeza, pero también en el aire. Una voz joven, masculina, con acento milanés, dijo en italiano, «Porta sul retro», puerta trasera, y entonces señaló con su mano derecha hacia mi derecha, hacia la pared donde yo acababa de buscar, y no había encontrado nada, y dijo, 10 passi a destra, 10 pasos a la derecha, y entonces agregó una palabra más, fidati, confía, y su sonrisa se hizo más grande, y el humo volvió a cerrarse alrededor de él, y cuando se aclaró otra vez un segundo después, había desaparecido, se había desvanecido, simplemente ya no estaba ahí. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Mi mente gritaba que esto no era real, que los adolescentes no aparecen en incendios y dan direcciones y desaparecen. Pero otra parte de mi mente, una parte más profunda, una parte que había estado dormida durante 44 años, susurró, ¿y si es real? ¿Y si acabo de ver algo que no debería existir? ¿Y si acabo de recibir ayuda de algo o alguien más allá de este mundo? La radio crepitó. Davide, un minuto. El techo está colapsando. Tienes que salir ya. No tenía tiempo para filosofía. Tenía que decidir. ¿Ignoraba la visión y trataba de llegar a una ventana? ¿O seguía las instrucciones del adolescente imposible? Decidí en un segundo. No tenía nada que perder. Si iba a morir de todas formas, al menos moriría intentando lo imposible. Me arrastré hacia donde el chico había señalado, hacia mi derecha. Conté en voz alta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pasos exactos. Extendí mis manos hacia la pared. Toqué piedra sólida. Nada. No había nada. ¡Maldita sea! Grité. No hay nada aquí. Pero entonces mis dedos rozaron algo diferente. No piedra, madera antigua, una superficie lisa. Pasé mis manos sobre la superficie. Era una puerta pequeña, tal vez 1,5 metros de altura, puerta antigua de madera de roble con bisagras de hierro oxidado. Una puerta que yo no había visto cuando pasé por aquí antes, porque estaba pintada del mismo color que la pared de piedra, camuflada, invisible a menos que la tocaras directamente. Empujé la puerta. Estaba atorada. Empujé más fuerte. Se movió un poco. El marco había sido deformado por el calor. Empujé con todo mi peso, mis 110 kilos más 30 kilos de equipo. La puerta cedió con un crujido. Se abrió hacia adentro.
Un agujero negro apareció, una apertura a la oscuridad. No podía ver qué había del otro lado. La linterna no penetraba el negro. Era una oscuridad diferente, no llena de humo, sino simplemente vacía. Dudé por medio segundo. ¿Y si era un closet que no llevaba a Ned a ninguna parte? ¿Y si entraba y me atrapaba en un espacio más pequeño? Pero entonces el techo sobre mi cabeza crujió fuerte. El sonido de toneladas de madera y piedra a punto de caer. No tenía opción. Me metí por la puerta. Tuve que agacharme porque era pequeña. Mis rodillas golpearon piedra. Estaba en una escalera estrecha bajando, escalones de piedra desgastados y disparejos. El aire aquí era más frío, menos humo. Podía respirar mejor. Empecé a bajar lo más rápido que podía. Los escalones eran traicioneros, resbalosos, algunos rotos. Bajé 20 escalones, 30, 40. Estaba bajando más de lo que debería, más abajo que la planta baja. Estaba bajando al sótano, a las catacumbas. Los escalones terminaron. Llegué a un pasillo horizontal. Piedra antigua a ambos lados, el techo tan bajo que tenía que caminar encorvado. Seguí el pasillo. No había opciones, solo una dirección. El pasillo giró a la izquierda, luego a la derecha. Estaba perdido. No tenía idea de dónde estaba en relación con el resto del edificio, pero seguí caminando porque detenerme era morir. El pasillo terminó en una puerta de metal, una puerta moderna, con barra de empuje de pánico. Empujé la barra. La puerta se abrió. Aire fresco me golpeó la cara. Aire nocturno de verano. Estaba afuera. Había salido. Estaba en un callejón lateral de la iglesia, un callejón que nunca había visto antes. Estaba vivo. Caminé hacia la calle principal. Mis piernas temblaban. Podía escuchar las sirenas, las voces, el agua de las mangueras golpeando el edificio. Di la vuelta a la esquina y los vi a todos. Mis compañeros, los otros camiones de bomberos que habían llegado como refuerzo, la multitud, las ambulancias. Luca me vio primero, gritó: ¡Davide! Corrió hacia mí, me abrazó. Pensé que estabas muerto, hermano. Pensé que el techo te había aplastado. Casi, dije. Mi voz sonaba rara incluso a mis propios oídos. El capitán Stefano llegó corriendo. ¿Cómo saliste?, preguntó. La escalera estaba bloqueada. Encontré una puerta. Dije: una puerta que lleva al sótano. Bajé por las catacumbas y salí por un callejón lateral. ¿Qué puerta?, dijo el capitán. No hay ninguna puerta en esa galería. Revisamos los planos esta misma tarde. Había una puerta, insistí. Puerta pequeña, de madera antigua, 10 pasos a la derecha desde el final de la galería. El capitán me miró como si estuviera loco. Davide, ¿estás bien? ¿Inhalaste mucho humo? Estoy bien, dije, pero no estaba seguro de que fuera verdad. Mi mente todavía procesaba lo que había visto. El adolescente en el fuego, sus instrucciones imposiblemente precisas, la puerta que apareció exactamente donde dijo. Me llevaron a una ambulancia. Los paramédicos me revisaron. Presión arterial alta pero normal para alguien que acababa de escapar de un infierno. Saturación de oxígeno 96%. Buena, inhalación de humo mínima. Algunas quemaduras superficiales en las manos donde los guantes no protegieron completamente. Nada grave. Médicamente estaba bien. Psicológicamente estaba en shock. Me dieron agua, me quitaron el equipo. Me senté en la parte trasera de la ambulancia mirando la iglesia arder. Las mangueras rociando miles de litros de agua, pero el fuego era demasiado fuerte, demasiado establecido. Para cuando lo controlaron 3 horas después, la mayor parte de la estructura interior estaba destruida. El órgano había desaparecido, los frescos dañados irreparablemente. El techo había colapsado como el capitán había predicho. Si yo hubiera estado ahí arriba cuando colapsó, habría sido aplastado, habría muerto, pero no morí. Salí.
por una puerta que según todos no existía. 2 días después, cuando el edificio fue declarado estructuralmente estable, volví con el capitán Stefano y 2 investigadores de incendios. Llevaban cámaras y equipos de medición. Queríamos documentar mi ruta de escape. Subimos a lo que quedaba de la galería. La viga que había bloqueado mi camino todavía estaba ahí, quemada pero reconocible. Caminamos hacia donde yo había encontrado la puerta. Conté 10 pasos a la derecha desde el final de la galería. Toqué la pared. Había una puerta ahí, exactamente donde la había encontrado. Pero cuando los investigadores la examinaron, encontraron algo imposible. La puerta había sido tapiada, sellada con ladrillos y mortero. Esta puerta fue clausurada, dijo uno de los investigadores. Mira, puedes ver el trabajo de albañilería aquí. Señaló los ladrillos que efectivamente estaban ahí, sellando la puerta desde el exterior en la galería. ¿Cuándo fue clausurada?, pregunté. Revisaron sus archivos históricos. Según los registros, en 1890, considerada insegura después de que un trabajador se cayera por la escalera, la tapiaron permanentemente. Pero yo la abrí, dije. Yo pasé por esa puerta. Es imposible, dijo el investigador. Habrías tenido que romper una pared de ladrillos con tus manos, y no hay señales de que los ladrillos fueran removidos. Pero yo bajé esas escaleras, tengo las marcas en mis rodillas de los escalones de piedra. Tal vez el calor debilitó el mortero, sugirió alguien, pero el otro investigador negó con la cabeza. El calor en este sector no fue tan intenso. Los ladrillos están intactos. El mortero está intacto. No hay forma de que pasaras por aquí sin herramientas. Pidieron revisar los planos arquitectónicos oficiales. Padre Giuseppe los trajo. Planos actualizados en 1980 que incluían todas las modificaciones históricas. Señalé la ubicación de la puerta. Debería estar aquí. Los planos no mostraban ninguna puerta. Mostraban una pared sólida. ¿Están seguros de que estos planos están actualizados?, preguntó el capitán. Completamente, dijo Padre Giuseppe. Estos son los planos oficiales que usamos para el seguro del edificio. Fueron verificados por arquitectos hace 5 años. Pidieron sacar los planos originales, los planos del siglo XVII cuando esa sección fue construida. Padre Giuseppe bajó a los archivos de la iglesia. Volvió 30 minutos después con un rollo enorme de papel amarillento protegido en plástico. Lo desplegaron cuidadosamente sobre una mesa. Era un dibujo a mano increíblemente detallado. Y ahí estaba, una puerta pequeña marcada en la galería, con anotación en italiano antiguo, Porta della Sacristia Vecchia, Puerta de la Sacristía Vieja, con una escalera bajando marcada como Scala alle Catacombe, escalera a las catacumbas. La puerta existía, estaba en los planos originales, pero había sido omitida de todos los planos modernos porque fue clausurada hace más de 100 años. ¿Cómo supiste que estaba ahí?, preguntó el capitán Stefano mirándome con una expresión que no pude descifrar. Alguien me lo dijo. Respondí honestamente. ¿Quién? Un chico, dije, sabiendo que sonaba loco pero sin poder mentir. Un adolescente que vi en el humo. Hubo un silencio incómodo. Todos me miraban. Davide, dijo el capitán suavemente. Es normal tener alucinaciones en situaciones de estrés extremo, falta de oxígeno, el cerebro crea imágenes. No fue una alucinación, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Él me habló, me dio instrucciones específicas, porta sul retro, 10 y passi a destra, y las instrucciones eran exactas. Encontré la puerta exactamente donde dijo. ¿Qué aspecto tenía?, preguntó uno de los investigadores, probablemente pensando que podía ser un testigo real, alguien que estaba en el edificio. Describí al chico, jeans azules, zapatillas, sudadera gris, cabello castaño, 15 o 16 años, sonrisa tranquila. ¿Y estaba en medio del fuego sin quemarse?, preguntó el investigador con escepticismo obvio. Sí, dije. Estaba parado en las llamas, pero no se quemaba.
Davide, dijo el capitán, creo que necesitas hablar con alguien, con un psicólogo. Lo que viviste fue traumático. No estoy traumatizado, dije, aunque tal vez estaba mintiendo. Vi lo que vi, pero podía ver en sus ojos que no me creían, que pensaban que el estrés me había quebrado, que necesitaba ayuda profesional. Y tal vez tenían razón, tal vez yo estaba loco, tal vez había tenido una alucinación muy vívida, y coincidentemente había encontrado una puerta que mi cerebro, de alguna forma, sabía que debía estar ahí, por haberla visto en planos antiguos que nunca había visto conscientemente. Volví a casa esa noche, Julia me abrazó y lloró. Las niñas me abrazaron, me preguntaron si estaba bien, les dije que sí, que solo fue un susto, que papá está bien, cenamos juntos, pasta carbonara que Julia había hecho, mi plato favorito, pero no podía comer, no tenía hambre, seguía viendo al adolescente en mi mente, su cara, su sonrisa, sus instrucciones, porta sul retro, 10 passi a destra. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama mirando el techo. Julia dormía a mi lado, respirando suavemente. A las 3 de la mañana me levanté, fui a mi estudio, encendí la computadora, abrí Google, no sabía qué buscar exactamente. Empecé con adolescente en fuego no se quema. Resultados sobre la combustión espontánea humana. No era eso. Busqué apariciones en incendios, historias de bomberos viendo figuras fantasmales, algunas historias parecidas pero nada exacto. Busqué santos que aparecen en incendios. Encontré historias medievales sobre San Lorenzo, que fue martirizado en una parrilla, pero sobrevivió milagrosamente tiempo suficiente para burlarse de sus torturadores. Irónico que la iglesia se llamara San Lorenzo. Busqué santos adolescentes, encontré docenas, Santo Domingo Sabio, Santa María Goretti, Santa Teresita del Niño Jesús, ninguno coincidía. Seguí buscando durante horas. El sol empezó a salir, Julia se despertó, vino a mi estudio. ¿No dormiste nada?, preguntó preocupada. Estoy buscando algo. Dije sin explicar qué. Ella se sentó conmigo, miró la pantalla. ¿Santos adolescentes?, preguntó. ¿Por qué? Le conté todo. El adolescente en el fuego, sus instrucciones, la puerta imposible. Escuchó en silencio, y cuando terminé esperaba que me dijera que estaba loco, que necesitaba descansar. Pero en cambio, dijo, tal vez fue un ángel. No creo en ángeles. Dije automáticamente. Davide, dijo suavemente. Te salvaron la vida. Algo te salvó. Alguien te salvó. ¿Por qué es tan difícil aceptar que fue Dios? Suscríbete al canal si llegaste hasta aquí, porque esta historia todavía no termina, y lo que descubrí un año después, lo que ese nombre significaba, eso va a cambiarte como me cambió a mí. Los siguientes meses fueron extraños. Volví al trabajo después de 2 semanas de descanso obligatorio, vi psicólogos como el capitán insistió, 3 sesiones donde hablé sobre el incendio, sobre lo que vi. El psicólogo fue profesional, dijo que experimenté una alucinación inducida por estrés combinada con una coincidencia extraordinaria, que mi subconsciente probablemente había procesado información sobre el edificio que conscientemente no recordaba, que en el momento de crisis mi cerebro fabricó una guía visual que me llevó a una salida que en algún nivel profundo yo sabía que existía. Sonaba lógico, sonaba racional. Firmé los papeles diciendo que estaba apto para volver al servicio activo. Volví a los turnos, a los entrenamientos, a los incendios. Pero algo había cambiado. Cada vez que entraba a un edificio en llamas, buscaba al adolescente, buscaba esa cara, esa sonrisa. Nunca lo volví a ver. Trabajé, viví, funcioné, pero no podía olvidar. Un año después, octubre de 2011, Julia me arrastró a misa. Era domingo. Ella iba cada semana,
pero yo había vuelto a mis viejas costumbres de inventar excusas. Pero ese domingo ella insistió. Por favor, Davide, hace un año que te salvaron la vida. ¿No puedes darle a Dios una hora de tu domingo para dar gracias? Me hizo sentir culpable. Fui. Nos sentamos en la iglesia de nuestra parroquia, San Pietro in Cesate. El párroco era joven, 30 y tantos años. El tipo de cura que usa lenguaje moderno y hace referencias a películas en sus homilías. Empezó la misa. Yo estaba mentalmente ausente como siempre, repitiendo las respuestas automáticamente sin pensar, pero entonces, durante la homilía, el párroco dijo algo que captó mi atención. Este mes de octubre es especial para la Iglesia porque estamos en proceso de beatificar a un joven extraordinario, un adolescente italiano que vivió en nuestro tiempo, que murió hace solo 5 años y que ejemplifica cómo la santidad es posible en el siglo XXI. Quiero mostrarles su foto. Prendió un proyector, una imagen apareció en la pantalla detrás del altar y mi corazón dejó de latir. Era él, el adolescente del fuego, misma cara, mismo cabello castaño, misma sonrisa tranquila, idéntico, absolutamente idéntico. Julia sintió mi cuerpo tensarse. Me miró. ¿Qué pasa? Susurró. Es él, susurré. El chico que vi en el incendio. El párroco continuó. Su nombre era Carlo Acutis. Nació en Londres el 3 de mayo de 1991. Creció en Milán, en nuestra ciudad. Fue un chico normal que amaba las computadoras, los videojuegos, el fútbol, pero tenía una fe extraordinaria. Iba a misa diaria, rezaba el rosario, tenía devoción profunda por la Eucaristía. No escuché el resto de la homilía. Mi mente estaba corriendo. Carlo Acutis, ese era su nombre. Vivió en Milán. Murió hace 5 años. Hice la matemática rápidamente. Murió en 2006. Yo lo vi en 2010, 4 años después de su muerte. Vi a un chico muerto. Vi a un muerto que me salvó la vida. Cuando la misa terminó, esperé hasta que todos salieron. Me acerqué al párroco. Padre, necesito saber más sobre Carlo Acutis. El párroco sonrió. ¿Te interesa su historia? Me salvó la vida, dije directamente. El párroco paró de sonreír. ¿Qué? Le conté la versión corta, el incendio, el adolescente en el fuego, las instrucciones, la puerta. ¿Cuándo pasó? Agosto de 2010. El párroco me miraba con ojos cada vez más grandes. Necesitas documentar esto, dijo. Esto podría ser un milagro. La Iglesia está recopilando testimonios para su beatificación. No quiero fama, dije. Solo quiero entender qué me pasó. Te entiendo, dijo el párroco, pero otros necesitan escuchar tu historia, otros necesitan saber que Carlos sigue ayudando desde el cielo. Me dio libros, folletos, páginas web. Pasé la siguiente semana leyendo obsesivamente sobre Carlo Acutis. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, porque su madre Antonia Salzano estaba allí temporalmente, pero la familia regresó a Milán cuando Carlo era bebé. Creció en la vía Ariosto, no lejos de donde yo vivía. Probablemente había caminado por las mismas calles que él. Había estado en las mismas tiendas. Tal vez nos cruzamos sin saberlo. Sus padres Andrea Acutis y Antonia Salzano no eran especialmente religiosos, católicos culturales como yo, pero Carlo, desde pequeño, mostró una espiritualidad extraordinaria. Con 7 años pidió hacer la primera comunión antes de la edad normal. Empezó a ir a misa diaria, algo que ningún niño hace voluntariamente. Rezaba el rosario todos los días. Su devoción especial era la Eucaristía. Creía de verdad que Jesús estaba presente en la hostia consagrada. Decía que la Eucaristía es mi autopista al cielo. Con 11 años decidió usar sus conocimientos de programación para crear un sitio web. Quería catalogar todos los milagros eucarísticos documentados en el mundo. Pasó años trabajando en ese proyecto.
Viajó con su madre a diferentes lugares, fotografiando hosts que habían sangrado, que se habían convertido en carne real, que permanecían incorruptas durante siglos. Creó una base de datos completa, una exposición que todavía viaja por el mundo. Todo porque quería que la gente entendiera que los milagros son reales, que Dios es real, que vale la pena creer. En 2006, cuando Carlo tenía 15 años, empezó a sentirse mal, cansancio, fiebres, dolores. Su madre lo llevó al Hospedale San Gerardo di Monza, le hicieron pruebas, el diagnóstico fue devastador: leucemia promielocítica aguda M3, una forma agresiva de cáncer de la sangre. Los médicos Andrea Biondi y Momcilo Jankovic hicieron todo lo posible, pero el cáncer era demasiado rápido. Carlo estuvo en el hospital solo una semana. Durante esa semana, según todos los testimonios, nunca dejó de sonreír, nunca se quejó, nunca preguntó por qué a él. Pasó sus días rezando, consolando a sus padres, diciéndoles que todo iba a estar bien, que iba a estar con Jesús. El padre Sandro Villa, el capellán del hospital, dijo que nunca había visto a alguien morir con tanta paz. Carlo murió el 12 de octubre de 2006. Tenía 15 años. 2 semanas después, su familia descubrió que Antonia estaba embarazada de gemelos que nacerían en 2010. Francesca y Michele, como si Dios estuviera diciendo que donde hay muerte, también hay vida. Enterraron a Carlo en Asís, la ciudad de San Francisco, y cuando exhumaron su cuerpo años después para el proceso de beatificación, descubrieron que estaba incorrupto, su piel, sus órganos intactos. Otro milagro, otra señal. Leí todo eso y lloré. Lloré como no había llorado en décadas. Lloré porque entendí. Ese chico me salvó. Me salvó porque él había dedicado su corta vida a salvar almas. Había creado ese sitio web de milagros eucarísticos para salvar la fe de la gente. Y ahora, desde el cielo, seguía salvando bomberos ateos que nunca habían creído en nada, mostrándonos que hay más, que la muerte no es el final, que el amor continúa, que Dios es real y activo y presente. Decidí que tenía que ir a Asís, tenía que ver su cuerpo, tenía que darle gracias cara a cara, aunque sabía que sonaba loco agradecer a un cuerpo muerto, pero necesitaba hacerlo, necesitaba cerrar este círculo. Fui a Asís en noviembre de 2011, 1 año y 3 meses después del incendio. Viajé solo. Julia quería venir, pero le dije que necesitaba hacer esto solo. Conduje 4 horas desde Milán. Asís es hermosa, una ciudad medieval construida en una colina, calles de piedra, iglesias antiguas, turistas por todas partes. Pregunté dónde estaba el cuerpo de Carlo. Me dijeron que en el Santuario del Despojamiento, la iglesia de Santa María Mayor, también llamada así porque ahí fue donde San Francisco se quitó toda su ropa y la dio a los pobres renunciando a su herencia. Caminé por las calles empedradas sintiendo cada paso. Entré a la iglesia. Era más pequeña de lo que esperaba. Íntima. Techos no tan altos como las catedrales grandes, vitrales modestos. Y ahí estaba, en una urna de cristal al lado derecho del altar, el cuerpo de Carlo Acutis, vestido con jeans como en vida, zapatillas Nike, sudadera, exactamente como lo había visto en el fuego. Me acerqué despacio. Había otras personas ahí, algunos rezando de rodillas, otros simplemente mirando. Me arrodillé en el reclinatorio frente a la urna, y por primera vez en mi vida recé de verdad. No palabras memorizadas, sino palabras del corazón. Carlo, susurré, no sé si puedes oírme, no sé cómo funciona esto, pero necesito hablarte, necesito agradecerte por salvarme. Yo no merecía tu ayuda, nunca creí en nada. Pasé 44 años viviendo como si Dios no existiera. Pasé 20 años como bombero salvando vidas, pero nunca pensé que alguien podía salvarme a mí.
y entonces apareciste esa noche. Apareciste en medio del fuego más intenso que he experimentado nunca, y no te quemabas. Estabas ahí parado sonriendo como si fuera lo más normal del mundo, y me diste instrucciones exactas. Porta sul retro, 10 passi a destra, y encontré la puerta que nadie sabía que existía, la puerta que estaba tapiada, pero que de alguna forma yo pude atravesar, y salí vivo, y he pasado un año preguntándome por qué. ¿Por qué me salvaste a mí? Yo no soy bueno, nunca fui bueno, nunca creí. ¿Por qué me salvaste? Las lágrimas caían por mi cara, pero no me importaba. Seguí hablando, y ahora entiendo que no fue por mí. Fue a pesar de mí. Me salvaste porque así eres, porque dedicaste tu vida a ayudar a otros a encontrar a Dios, y ahora desde el cielo sigues haciendo lo mismo. Y yo era el más difícil, el más escéptico, el más perdido. Y si me salvaste a mí, entonces significa que nadie está demasiado perdido. Nadie está demasiado lejos. Y eso es esperanza. Eso es lo que me estás diciendo, que hay esperanza siempre. Me quedé ahí arrodillado durante no sé cuánto tiempo, tal vez 10 minutos, tal vez una hora. El tiempo perdió significado, y sentí algo, una paz profunda, un calor en el pecho que no era físico, sino espiritual, como si alguien me hubiera puesto la mano en el hombro y me dijera sin palabras que todo estaba bien, que había sido perdonado, que mi incredulidad pasada no importaba porque mi fe presente era suficiente. Cuando salí de la iglesia era diferente, no puedo explicar exactamente cómo, pero era diferente, como si algo pesado que había cargado toda mi vida se hubiera caído. Volví a Milán esa noche, llegué a casa a medianoche. Julia estaba despierta esperándome, me vio la cara y supo inmediatamente: «Lo encontraste», dijo. No era pregunta, lo encontré, respondí. O él me encontró a mí hace un año y yo solo ahora me estoy dando cuenta. Nos abrazamos, lloramos juntos, y esa noche dormí profundamente por primera vez en un año, sin pesadillas, sin ver fuego, solo paz. Los siguientes años fueron transformación gradual. Empecé a ir a misa. De verdad, no por obligación, sino porque quería. Empecé a rezar el rosario como Julia había hecho durante años. Al principio era incómodo, no sabía qué decir. Repetía las palabras sin entenderlas, pero gradualmente empecé a sentir algo. Empecé a entender que la oración no es sobre palabras bonitas, sino sobre abrir tu corazón, sobre ser honesto con Dios. Incluso cuando estás enojado, o confundido, o asustado, leí sobre Carlo obsesivamente. Leí sus escritos, viejos posts de blog que había escrito cuando tenía 14 años, sus pensamientos sobre la Eucaristía, sobre la Virgen María, sobre cómo vivir como cristiano en el mundo moderno. Sus palabras eran simples, pero profundas, escritas con la claridad de alguien que realmente cree lo que dice. Me uní a un grupo de oración dedicado a Carlo. Éramos como 20 personas que nos reuníamos cada mes para rezar por su beatificación y para compartir testimonios. Ahí conocí a otros que Carlo había ayudado, una mujer cuyo hijo fue sanado de cáncer después de rezarle a Carlo, un hombre que salió de depresión severa después de visitar su tumba. Cada historia me confirmaba que lo que me pasó no fue aislado, que Carlo estaba activo desde el cielo, que estaba cumpliendo su misión de acercar almas a Dios. En 2014 dejé de ser bombero activo, no por cobardía, había regresado al trabajo y había entrado a incendios docenas de veces sin problema, pero el trabajo estaba afectando mi salud mental de formas nuevas. Cada vez que entraba a un edificio en llamas buscaba a Carlo, esperaba verlo otra vez, esperaba esa confirmación de que todo había sido real, pero nunca volvió a aparecer, y eventualmente entendí por qué. No necesitaba verlo otra vez, ya había recibido mi milagro, ya había sido transformado,
Ver más sería codicia espiritual. Sería pedir más señales cuando ya había recibido la señal definitiva, así que decidí retirarme del servicio activo y empecé a trabajar como instructor de seguridad contra incendios, enseñando a nuevos reclutas, pasando mi conocimiento de 20 años. Y cada vez que enseño les cuento mi historia, les cuento sobre la noche en San Lorenzo, sobre el adolescente en el fuego, sobre la puerta imposible. Algunos me creen, otros piensan que estoy loco, no me importa, planto semillas, y tal vez algún día cuando estén en su propio infierno literal o metafórico, recordarán la historia del viejo instructor Davide y pensarán, ¿y si es verdad? ¿Y si realmente hay ayuda más allá de este mundo? Y tal vez en ese momento rezarán por primera vez en sus vidas, y tal vez Carlo aparecerá para ellos también. Escribe, no estás solo en los comentarios si esto te está llegando al corazón, porque todos, absolutamente todos enfrentamos nuestros propios incendios, y todos necesitamos saber que hay alguien que nos puede mostrar la puerta de salida. Mi vida ahora es completamente diferente. Julia y yo somos más cercanos que nunca. Rezamos juntos cada noche, hablamos sobre cosas profundas, sobre fe, sobre miedos, sobre esperanzas. Nuestras hijas ya son adultas. Sofía tiene 28 años, se casó el año pasado. Chiara tiene 25, está en la universidad estudiando medicina. Ambas vieron la transformación en su padre, de un hombre que fingía creer a un hombre que realmente cree. Y eso las impactó más que cualquier sermón o clase de catecismo. Les conté la historia completa cuando eran lo suficientemente mayores. Les mostré fotos de Carlo, les expliqué cómo me salvó. Sofía lloró, Chiara me abrazó, y ambas ahora tienen devoción especial por Carlo. Rezan a él antes de exámenes importantes, antes de entrevistas de trabajo, antes de cualquier situación difícil, porque saben que él escucha, que él ayuda, que él es ese hermano mayor en el cielo que cuida de nosotros. Vuelvo a Asís cada año, cada agosto 15, aniversario del incendio, voy a San Lorenzo primero, la iglesia fue restaurada durante 3 años, volvió a abrir en 2013, el interior es una mezcla de antiguo y nuevo. Algunas partes fueron reconstruidas exactamente como estaban usando, técnicas tradicionales, otras partes son claramente modernas. Y hay algo nuevo, una placa en la galería del segundo piso donde yo estaba atrapado. La placa dice Porta del Miracolo, Puerta del Milagro. Debajo hay una foto pequeña de Carlo Acutis y una explicación breve de lo que pasó esa noche. Padre Giuseppe insistió en ponerla. Dijo que la historia necesitaba ser contada, que otros necesitaban saber que Carlo había estado ahí. Cada vez que voy hay flores frescas frente a la placa, velas encendidas, notas escritas por gente agradeciendo a Carlo por sus propios milagros. Me arrodillo ahí y rezo. Luego voy a Asís, al santuario del despojamiento. Me arrodillo frente al cuerpo de Carlo y le cuento cómo ha sido mi año. Le cuento sobre mi familia, sobre las personas que he entrenado, sobre las vidas que indirectamente he ayudado a salvar, porque él me salvó primero. Y siempre termino diciendo, gracias, Carlo, por enseñarme que el fuego no es lo más poderoso, que el amor es más fuerte, que la fe puede atravesar cualquier pared, cualquier puerta tapiada, cualquier imposibilidad. Carlo Acutis fue beatificado el 10 de octubre de 2020, 14 años después de su muerte, proceso extraordinariamente rápido. Yo estuve ahí en la ceremonia en Asís. Fue hermoso. Miles de jóvenes de todo el mundo vinieron, chicos y chicas de la edad que Carlo tenía cuando murió, vistiendo jeans como él, llevando carteles con su foto, cantando, rezando, llorando. Fue como un concierto de rock pero para un santo. Y eso le habría encantado a Carlo. Él nunca quiso ser puesto en un pedestal inalcanzable. Quería ser accesible.
Quería mostrar que la santidad es posible para chicos normales que juegan videojuegos y navegan Internet. La ceremonia fue emocionante. Cuando el cardenal leyó la declaración oficial de beatificación, cuando dijeron, de ahora en adelante Carlo Acutis será conocido como Beato Carlo Acutis, la multitud explotó en aplausos y lágrimas. Julia y yo lloramos abrazados. Nuestras hijas lloraron. Todos lloramos, porque este chico que vivió solo 15 años había tocado millones de vidas, y yo era una de ellas, y ahora el mundo entero lo reconocía. Y entonces, en 2025, este año, apenas hace 3 meses, Carlo fue canonizado. El 7 de septiembre de 2025 se convirtió oficialmente en San Carlo Acutis, santo de la Iglesia Católica, patrono de Internet, patrono de programadores, patrono de la juventud moderna. La ceremonia fue en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, fue aún más masiva que la beatificación, decenas de miles de personas. El Papa Francisco celebró la misa, habló sobre cómo Carlo ejemplifica que los santos no son superhéroes, sino personas normales que eligen amar extraordinariamente. Habló sobre cómo en un mundo obsesionado con lo virtual, Carlo entendió que lo más real es la Eucaristía, que lo más real es Dios, que lo más real es el amor que no termina con la muerte. Yo estuve ahí otra vez, con Julia, con nuestras hijas, con docenas de mis ex compañeros bomberos que ahora creen en mi historia porque la vieron validada por la Iglesia, cuando la multitud gritó, Santo, Santo, Santo. Yo no pude gritar, solo pude llorar, llorar de gratitud, llorar de asombro, llorar, porque hace 15 años yo era un hombre muerto espiritualmente, y ahora estoy vivo, y todo por un adolescente con jeans que decidió salvar a un bombero ateo en una noche de agosto. Si quieres que comparta contigo la oración que rezo a Carlo todos los días, la oración que me ha cambiado, escribe «Quiero la oración» en los comentarios y en otro testimonio te la compartiré completa, porque tiene poder, porque funciona, porque Carlo escucha cada oración sincera. Quiero cerrar diciendo esto: si estás escuchando esta historia y estás en tu propio infierno, literal o metafórico, si estás atrapado sin salida visible, si has perdido la fe o nunca la has tenido, si piensas que es demasiado tarde para ti, que has hecho demasiadas cosas malas, que Dios no te quiere, quiero que sepas algo. Yo era tú, yo era exactamente tú. Pasé 44 años sin creer, sin rezar de verdad, sin amar profundamente, viviendo en piloto automático, y pensaba que estaba bien, que no necesitaba nada más, pero estaba vacío, estaba muerto por dentro aunque mi corazón latiera. Y entonces me encontré atrapado en un incendio, atrapado sin salida, y en ese momento de desesperación absoluta recé por primera vez de verdad. Ni siquiera sabía a quién le estaba rezando, pero recé. Y alguien respondió. ¿Carlo? Respondió. Un chico, que había muerto 4 años antes, apareció y me mostró el camino. Y si lo hizo por mí, puede hacerlo por ti. Los milagros son reales, no son cuentos de hadas, no son metáforas, son eventos reales que suceden en el mundo real a personas reales como yo, como tú. Y Carlo Acutis es prueba de que la santidad no murió con los mártires del primer siglo, está viva ahora, está en chicos de 15 años con jeans y zapatillas que aman a Jesús más que cualquier cosa, que dedican sus vidas a mostrar que Dios es real, que la Eucaristía es real, que el amor es más fuerte que la muerte, y que siguen ayudando desde el cielo, siguen respondiendo oraciones, siguen salvando bomberos atrapados en incendios, siguen mostrando puertas que no están en los planos, pero que siempre estuvieron ahí esperando ser encontradas. Mi nombre es Davide Rossi, tengo 48 años. Fui bombero durante 20 años. Salvé muchas vidas, pero la vida más importante
que fue salvada fue la mía. Salvada no por mi entrenamiento, ni mi experiencia, ni mi equipo. Salvada por un adolescente muerto que apareció en medio del fuego más intenso que he visto nunca y me dijo exactamente dónde ir, cómo salir, cómo vivir, y ahora paso el resto de mi vida contando esta historia, plantando semillas de fe, mostrando a otros que las puertas existen incluso cuando parecen no estar ahí, que la ayuda viene incluso cuando parece imposible, que nunca, nunca estamos realmente solos, que hay santos jóvenes con jeans y sonrisas tranquilas que caminan con nosotros a través del fuego y nos muestran el camino a casa. Si esta historia te tocó el alma, si algo dentro de ti se quebró y se abrió al mismo tiempo, compártela. Por favor, compártela. Compártela con ese amigo que está perdiendo la fe, con ese familiar que está en su propia oscuridad, con ese desconocido que necesita escuchar que los milagros todavía suceden, porque tal vez tu compartir este testimonio será el milagro que alguien necesita hoy. Tal vez tus dedos compartiendo este video serán las manos de Carlo alcanzando a otra alma perdida, mostrándole la puerta que no está en los planos, pero que siempre estuvo ahí. Y si conoces a bomberos, policías, médicos, enfermeras, cualquier persona que salva vidas profesionalmente, comparte esto con ellos, porque necesitan saber que no están solos, que hay un santo joven que entiende lo que hacen, que tiene un amor especial por los que arriesgan sus vidas para salvar otras, que camina con ellos en cada incendio, en cada emergencia, en cada momento de peligro. Carlo Acutis, el chico con jeans que se convirtió en santo, que me salvó a mí y que puede salvarte a ti también, solo tienes que pedirle, solo tienes que decir su nombre, solo tienes que abrir tu corazón aunque sea una grieta pequeña, y Él entrará y te mostrará la puerta que lleva de la oscuridad a la luz, del miedo a la paz, de la muerte a la vida. Carlo, aumenta mi fe.